Como siempre, Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, además director del Instituto Interamericano por la Democracia, está luchando por las democracias latinoamericanas y está en su más reciente trabajo publicado, entre otros, por la gente de Infobae, lleva por título El Papa León XIV es esperanza de liberación para los pueblos bajo dictaduras en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, y lo explica. Y además, en las próximas horas, es decir, el próximo miércoles, está a cargo de un foro que se llama Impunidad de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Parece una contradicción, pero vamos a ver qué nos dice él. Bienvenido, Sánchez Berzaín. Mucho gusto, Napoleón. Un saludo a usted y a toda la audiencia. Cuénteme, ¿por qué está tan entusiasmado con el nuevo Papa León XIV? Explíquenos detalladamente cómo lo hace en ese excelente artículo. No es entusiasmo, es lectura de la realidad objetiva. León XIV, una vez que es electo, escoge el nombre de León. Y cuando le preguntan por qué es León, él explica que porque está guiado por su antecesor León XIII, que es un papa que promulgó, que escribió y expidió la encíclica Rerum Novarum. Esa encíclica en la cual el Vaticano por primera vez se expresa sobre temas sociales. En verdad no era una encíclica, era una carta que el Papa León XIII a fines del siglo pasado estaba dirigiendo tanto al mundo obrero, al mundo empresarial, como a la sociedad de ese tiempo. A fines del siglo XIX. Sí, fines del siglo XIX, perdón, y principios del siglo XX. Y porque en ese momento, con la revolución industrial, se estaba produciendo un alejamiento de la gente del cristianismo y apegándose al socialismo y al comunismo. Por eso, este papa, el papa León XIII, el predecesor de León XIV, emite esta encíclica que es muy importante eh, como precedente para reclamar por los obreros, se reclama por la libertad, se reclama por el justo salario para la gente, se dice que todo ser humano tiene derecho a tener un trabajo y a ser remunerado por su trabajo con el objeto de que tenga una vida buena y que la propiedad privada forma parte del ser humano, parte intrínseca del ser humano, porque si no hay propiedad privada, no hay manera de tener libertad. Entonces, es una carta revolucionaria en la cual se señala con claridad a la gente que explota al ser humano, se reniega y se censura el esclavismo y se proclama la libertad. En su momento, esta carta fue vista como una cuestión más bien de carácter izquierdista de la Iglesia Católica, pero con el tiempo se demostró que era el fundamento de defensa de la libertad, del trabajador, de la propiedad privada y de una cantidad de otros valores que son la base del cristianismo. Entonces, si León XIV se llama así y ha tomado su papado en función de León XIII y de la Rerum Novarum, es una gran noticia que tiene que ver con la realidad de las Américas que él conoce. Porque en el análisis menciono además una característica extraordinaria que hace a este Papa. Es una mezcla, es un mestizaje entre un hombre nacido en los Estados Unidos, que es la democracia más importante del mundo, la primera potencia mundial, y que desarrolla su trabajo de cura, de sacerdote, en el Perú, que es un país latinoamericano del tercer mundo, lo que le agrega un sentimiento especial que hace a los latinoamericanos. No Además, pudiéramos tener además, yo creo que hay que agregar, y me perdona, que la madre es española, el padre es francés, y que los dos, madre y padre, son inmigrantes, como él es inmigrante. la madre no era española, era americana, y el padre también, de descendientes
Ah, de francés español. separado, y el papá de la mamá del papa era dominicano. Ok. Como mucho se ha dicho sobre eso, yo Ajá. no creo en el tema racista, pero sí creo en el tema cultural. Ujú. Por eso Porque lo en digo. las Américas hay dos culturas, la cultura anglosajona y la cultura hispano-ibero-latinoamericana, que tiene que ver básicamente con la diferencia que hace al tema de cómo se interpreta la religión. Las mismas Sagradas Escrituras las interpreta de una manera el protestantismo y de otra manera el catolicismo. Y como el catolicismo acompaña la colonización que hace España y que hace Portugal, ahí tenemos una expresión cultural. Y como el protestantismo acompaña el asentamiento, no colonización, de la gente que forma los Estados Unidos y que se asienta en el norte, en Canadá, tenemos otra cultura. Bueno, pero volviendo al tema del Papa, es una gran noticia que un Papa que es una mezcla del mestizaje cultural de la primera potencia y democracia más importante del mundo, que conoce lo que es el sentimiento latinoamericano, porque él es obispo de Chiclayo, del Perú. Y quien conoce el Perú y quien conoce Chiclayo sabe que eso es una pujante ciudad del tercer mundo que lucha por la libertad y por el crecimiento, como lo hace toda América Latina. Esa mezcla, sumada al hecho de su elección como nombre de León XIV, fundado en la Rerum Novarum, tiene un conjunto de conclusiones que yo expongo en el análisis y que ahora voy a reiterar. La primera conclusión es que este es un papa que conoce las Américas, no es Latinoamérica, las Américas, del Polo Norte al Polo Sur. La segunda conclusión es un papa que cultural y sociológicamente y por lo tanto políticamente entiende el proceso que sufre el continente americano en este siglo. La tercera cuestión es que a partir del Aserum Novarum señala con claridad los atropellos de los regímenes esclavistas, torturadores, violadores de los derechos humanos, que detentan el poder en base al terrorismo de Estado, que han hecho de sus países narcoestados, generando dependencia y generando otro tipo de esclavitud en la juventud con el narcotráfico, que son las dictaduras que lideradas por Cuba, expansión de Cuba en este siglo, controlan Venezuela, Nicaragua y Bolivia y que son respaldadas por cuatro gobiernos paradictatoriales como México, Colombia, Brasil y Honduras. México con la señora Sheinbaum, Colombia con Petro, Brasil con Lula y la señora Castro en Honduras, que acompañan ese sistema de oprobio y que por lo tanto hay que tener esperanza de que un papa, un hombre con ese tipo de conocimiento, con una formación que no menciono en el análisis, pero que ahora agrego, que tiene él además de ser máster en divinidad y de tener toda la formación teológica, su doctorado es en derecho canónico, o sea, es un abogado. Y eso es un conjunto de condiciones individuales que solo pueden hacer que las Américas vislumbren en el Papa León XIV una esperanza de libertad, que es lo que digo. Y comparo lo que fue la penosa gestión de Francisco, del Papa Francisco, respecto a las dictaduras, anotando una vez más un análisis que yo hice el año 2021, otro que hice el 2022. Hice tres análisis que señalan a Francisco como el papa de las dictaduras del socialismo del siglo XXI. No solamente que toleró el esclavismo que se maneja por la dictadura de Cuba, con los médicos esclavos y con los empleados esclavos, que ya está señalado por todo el mundo, incluso por un informe de las Naciones Unidas, sino que ignoró los presos políticos, ignoró el exilio. Cuando fue a Cuba, fuera de protocolo, se fue a visitar a Fidel Castro, que era todo lo que quería, y no recibió a las madres y a los opositores, parientes de los presos políticos. En Nicaragua, él se encargó de exiliar a los obispos, sacó al primer obispo exiliado, fue un obispo de Nicaragua, en Nicaragua, al que el Papa lo llamó a Roma para sacarlo del...
y después cuando la dictadura de Nicaragua expulsó a las madres de María, a las misioneras, apresó curas, apresó obispos, nunca se abrió la boca, más bien se facilitó el exilio. En Bolivia recibió la hoz y el martillo con un Cristo crucificado encima y dijo que era una obra de arte, una ofensa. Visitó todas las dictaduras y en el tema de Venezuela, silencio absoluto en un acompañamiento a las dictaduras. Entonces, frente a ese papa de las dictaduras que se acaba de ir, que es Francisco, teníamos antes de él un papa que no solamente aplicó la Rerum Novarum, sino que hizo encíclicas en ese sentido que era el Papa Juan Pablo II, que ahora es santo, que no solamente participó e influyó directamente en la terminación de la dictadura en Polonia y del comunismo en Polonia, sino en la terminación de las dictaduras y el comunismo en toda Europa. Juan Pablo II es el papa revolucionario que termina con el comunismo, que influye no solo en la liberación de su patria Polonia, sino en la liberación de toda Europa con la desaparición de la Unión Soviética. Ahí se liberan una cantidad de países, Ucrania, la Alemania, que llamaban democrática, el este, que después se puede dar lugar a la unidad de la Alemania que conocemos ahora y todo lo demás. Mire lo que puede hacer la Iglesia de Juan Pablo II, un papa que defiende la libertad, que impulsa la democracia con sentido social, con justicia, con libertad de prensa, a un papa que sirve a las dictaduras y que ignora todas las atrocidades y crímenes que han cometido y que siguen cometiendo Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y otros que son sus cómplices, los paradictatoriales, que fue Francisco. Ahora aparece un papa centrado más al lado de la figura de Juan Pablo, pero fundándose para no politizar el tema, porque también hay mucha inteligencia en el Vaticano, en un papa del siglo antepasado, del siglo XIX, León XIII, autor de la Rerum Novarum, que tiene todos los fundamentos para que el Vaticano como Estado, para que el Papa como pastor de la Iglesia, y para que el Papa, como jefe de la Iglesia Católica, porque tiene esas tres características, pueda coadyuvar a darle a los pueblos de las Américas la libertad y a terminar con el oprobio que se llaman las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Es la esperanza. Esperanza quiere decir que puede pasar, no estoy diciendo que va a pasar, pero este hombre, que es el Papa León XIV, tiene todas las condiciones y ha empezado en ese camino. Por eso es que hago este análisis a partir de lo que es León XIII, su antecesor, en el que él ha puesto y tomado el nombre, mencionando a dos papas totalmente antagónicos, Juan Pablo II, que es santo, y Francisco, que fue el papa de las dictaduras. Ahora, mucha gente se preguntará, ¿y qué hacía él siendo tan cercano a el Papa de las dictaduras? Bueno, él hacía lo que tenía que hacer, es un sacerdote, lo hicieron obispo, le dieron una posición. No necesariamente en la Iglesia Católica todos los miembros de la Iglesia Católica que son parte del sacerdocio están de acuerdo con la política que desarrolla el Papa. En ninguna circunstancia. Le Pero quiero está muy recordar, cerca, estaba muy le- cerca del Papa, decir que el Papa aceptaba la inteligencia y las posiciones, aunque fueran contrarias a las de él, el Papa anterior. nunca ha habido una expresión en ese sentido. Más bien podemos encontrar en los antecedentes del actual Papa León XIV expresiones en el Perú muy claras respecto al perdón que tenía que pedir Fujimori cuando recibió el indulto de el presidente que le otorgó el indulto. Él era obispo y salió muy claramente a decir que tenía que pedir disculpas con claridad porque ahí había habido violación a los derechos humanos. Fue muy claro en su expresión pastoral y en general no emitía criterios de carácter político porque no le correspondía. Él era un obispo, un cardenal y el último cargo muy cercano, como usted dice, al Papa Francisco, era el de nombrar obispos. Él manejaba el dicasterio de los obispos, entonces ahí no hay la subordinación natural porque no hay que olvidar que tanto en el orden de la religión católica como en lo que es la función del Estado Vaticano, el Papa
es un monarca. Es una gestión de una monarquía absoluta en la cual inclusive él ejerce los tres poderes del Estado Vaticano, concentra los tres poderes, y en el ámbito de la fe, que hace a su condición de pastor, cuando el Papa se expresa sobre temas de religión, tiene la norma de infalibilidad. O sea, sin duda es el hombre más poderoso sobre la tierra porque tiene tres sombreros, para ponerlo así, tiene tres funciones. Es el pastor, el representante de Dios en la tierra y el sucesor de Pedro. En eso somos nosotros sus siervos, sus ovejas. Ok, pero esa es una función. La otra función que se separa de esa es la función de ser el jefe de la iglesia más importante como organización político-jurídica del mundo. Tiene 2000 años, se llama Iglesia Católica, y tiene una militancia extraordinaria que son los curas, sacerdotes, obispos, cardenales, toda esa jerarquía que funciona en base al derecho canónico. Es otra función. Ahí nosotros no tenemos nada que ver porque somos laicos, no formamos parte de eso. Y la tercera es que a partir del acuerdo de Letrán del siglo pasado, suscrito entre el Estado de Roma y la curia papal, que nace el Estado Vaticano. Y el Estado Vaticano es un Estado soberano, el más pequeñito territorialmente de todo el mundo, pero que tiene soberanía, que tiene capacidad de relaciones internacionales, es sujeto del derecho internacional y ejerce un poder internacional extraordinario, porque además eso está rodeado de toda la tecnología y de todo el soporte que le dan las otras dos funciones anteriores. eh, este Estado Vaticano puede ser territorialmente el más pequeño del mundo, pero desde el punto de vista de la fe, tiene 1.200 o 1.300 millones de miembros. O sea, es casi la Santísima Trinidad, tres cosas distintas en una sola persona en el análisis político sociológico que le hago. Ahora, Entonces, ese es el poder del Papa. A este Papa que es jefe del Estado Vaticano, que tiene capacidad de relaciones internacionales, a este Papa que manda una curia, que está expulsada en Nicaragua, oprimida en Venezuela, en Bolivia, en Cuba, les han quitado todo. En tiempos de democracia, la Iglesia Católica en Bolivia, en Cuba, en Venezuela, manejaban educación con escuelas importantes y universidades, eso ha sido reducido al mínimo y en lugares como Cuba a cero, y manejaban comunicación, radios y canales de televisión, eso ha sido reducido a cero. Entonces, ahí hay importancia. Y la otra función es a los fieles. Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son países fundamentalmente católicos, donde están cambiando incluso la religión con la penetración iraní. Han empezado a aparecer cultores de la religión que corresponde a Irán, a la dictadura teocrática de Irán, creen ya en Mahoma, y eso está produciendo un cambio cultural que desplaza a la Iglesia Católica. Entonces, tiene razones para preocuparse y para ocuparse el Papa de una tremenda, de un tremendo estado de situación en que Francisco le deja la América Latina y las Américas. explíquenos por qué el Papa tiene tanto poder y recordando a Juan Pablo II, cómo pudo un hombre que no puede amenazar en todo caso con una guerra, ¿no? Con una bomba atómica, como están amenazando, hasta amenazando Putin, por ejemplo, o en el lío con los hindúes. ¿Cómo hizo Juan Pablo II para acabar no solamente con un país, Polonia, sino con la Unión Soviética? Tenía un acompañamiento extraordinario. El presidente de Estados Unidos era Reagan. La primera dama en la Gran Bretaña era la dama de hierro. Y había un momentum que él aprovechó, empujó. Ahora, el poder del Papa, el poder, para una aclaración, el poder no se explica, el poder se ve. Entonces, usted quiere ver el poder en Estados Unidos, mire las cosas que hace el presidente de Estados Unidos. Quiere ver el poder de las dictaduras, mire cómo ejercen el poder criminalmente los dictadores. Entonces, el poder no se explica, el poder se ve. Poder quiere decir capacidad de imperium, capacidad de hacer las cosas.
Y el Papa en esas tres funciones que le he descrito tiene poderes pues extraordinarios y cuando las conjunciona, cuando las mezcla es muchísimo más importante. 1.200 o 1.300 millones de seguidores por la fe. Cuando el Papa va a cualquier lugar es un lleno total. Ningún presidente se une ni se unirá la cantidad de gente que se une un Papa en un viaje o en una misa abierta. En la segunda función, como jefe de la Iglesia Católica, tiene una militancia extraordinaria que son los sacerdotes, la gente que forma parte de la Iglesia, que obedece tres votos que son realmente tremendos. Obediencia, pobreza y castidad. Mire eso. O sea, qué poder más grande. Y en esta otra cuestión de ser el jefe del Estado Vaticano, conjuncionando esto, tiene un poder político donde no necesita bombas ni necesita ejército. Y de nuevo, para ver el poder del Papa hay que mirar. Mire cómo el Papa Juan Pablo II pudo cambiar la faz del mundo apoyado y apoyando políticas adecuadas y en el ámbito de la Iglesia Católica hizo una cosa muy importante. Excomulgó a la gente que sostenía lo que en ese momento era una irrupción desde hace muchos años sostenida por el comunismo, esta doctrina de La la teología de la liberación. teología de la liberación. Excomulgó a esa gente y se acabó. En el tema del Papa Francisco, yo no puedo juzgar su administración pastoral, ni quiero juzgar su administración de la iglesia, pero sí le puedo decir que la gestión política fue horrible porque ayudó a los dictadores no solo a permanecer, sino y a sobrevivir, sino a expandirse. Ahora, ¿por qué pareciera una contradicción el foro que el miércoles 3 eh, usted está organizando, que se llama Impunidad de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia? ¿Ok? Este es otro Eh, tema. Primero, ese es un foro del Inter-American Institute for Democracy, del que yo soy director ejecutivo. El Inter-American es una organización muy grande que tiene miembros, directores y consejeros en toda la región, desde Canadá hasta la Argentina y Chile. Es muy grande la organización. Y este Inter-American Institute for Democracy hace foros 2 al mes y el foro de esta semana es la impunidad de los dictadores de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Impunidad quiere decir criminal sin sanción. ¿Y qué se va a hacer? A partir de la exposición de un connotado abogado argentino, Tomás Fanini Dugan, que es uno de los abogados que impulsa que la Argentina aplique la jurisdicción universal para juzgar a los dictadores de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, porque la Corte Penal Internacional no funciona. En el caso venezolano es una vergüenza lo que el anterior fiscal y el actual fiscal hacen con el tema venezolano, pero ese es otro asunto, podemos hablar otro día, lo dejemos como vergüenza. Eh, lo está haciendo la Argentina, que en el caso de Nicaragua ya ha expedido 19 mandamientos de aprehensión y va a expedir 50 más. Y ahora vamos a escuchar a Fanini Dugan hablando sobre lo que es el tema de esa dictadura, pero la de Cuba, la de Venezuela y la de Bolivia. Y hay invitados como el señor Santoro, que es también un abogado argentino de la Fundación Apolo, que ha pedido causa contra Evo Morales en la Argentina por los delitos que cometió cuando estaba asilado en la Argentina el 2019 al 2020 preparando su retorno a Bolivia de abuso de menores y de tráfico de menores. Y en el tema cubano, el esclavismo del que estamos hablando, del cual es cómplice principal el gobierno de México, de la señora Sheinbaum, que se la da de demócrata, pero que sin embargo, además de ser la plataforma para el ataque con narcotráfico, fentanilo y cocaína, y para el ataque con migración forzada a Estados Unidos, que ya está cesando por la presión del gobierno americano, es el principal contratista de la dictadura de Cuba, le contrata médicos esclavos, operadores esclavos y le paga directamente a Cuba miles de dólares por cada esclavo
que no tiene ni siquiera en su poder el pasaporte y que tiene que prestar servicios con su familia de rehén en el territorio que controla la dictadura de Cuba. Entonces, estamos hablando de eso. Para eso es el foro y impunidad de los dictadores es una cosa que existe. Simplemente es un foro para recordar, para detallar, para que expertos desde Bolivia va a hablar el licenciado Valderrama, por el tema de Cuba va a hablar la señora Ileana Labastida, directora del diario Las Américas. Por Venezuela va a hablar el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio eh, y importantísimos oradores que sirven para recordarle a las Américas y al mundo que hay cuatro regímenes con impunidad, con criminales detentando el poder y con algunos gobiernos democráticos que son sus cómplices. Ahora bien, usted que ha tenido los puestos más importantes en su país, en Bolivia, excepto el de presidente, todas las demás, inclusive algunos tan importantes como el presidente y tan polémicos como ser presidente. Usted que tiene ese contacto con senadores y diputados republicanos y demócratas norteamericanos, ¿por qué sencillamente sí parece que tienen impunidad las dictaduras de Cuba, Bolivia, Venezuela y Nicaragua? ¿Por qué traten de ahogarlos económicamente? ¿Por qué los amenacen o no? ¿Por qué teniendo su precio, su captura por los tribunales norteamericanos, ahí siguen? Primero es una impunidad temporal. No quiere decir que eso es eterno. Bueno, temporal para Fidel Mientras, Castro fue toda la vida, hasta que murió. mientras detentan el poder. Mueren en la impunidad, pero si algo no se le va a cumplir a Castro es que la historia lo absolverá. La historia lo está destrozando. Castro es un criminal muerto en la impunidad, un asesino, un traficante, el que creó el primer narcoestado en América, etcétera. Pero hablando de la impunidad, primero es una impunidad temporal que depende del tiempo que detentan el poder. Otro que murió en la impunidad fue Chávez, con la ayuda de Cuba, que fue quien aceleró su fallecimiento, pero ese es otro tema. Y segundo, este tema de que la impunidad cese depende de que los países con democracia cumplan sus obligaciones internacionales y se defiendan a sí mismos, porque una cosa que tienen que entender las democracias, empezando en Estados Unidos, siguiendo con el Ecuador, el Perú, México, la Argentina, el Brasil, es que las dictaduras son una amenaza para ellos. Y que si se prestan a la diplomacia dictatorial de hacer acuerdos con la dictadura, para que las dictaduras no les causen problemas a cambio de que los toleren. Porque ¿cuál es la diplomacia dictatorial? Se relacionan con un gobierno democrático y le dicen, mire, usted tiene un problema de migración, yo pudiera ayudar a que eso cese. El gobierno actual de Estados Unidos no ha tomado ese tipo de sugerencias y ha actuado. Gran cambio. Se acercan a gobiernos de Latinoamérica y dicen, usted, señor presidente, señor ministro, no quisiera una guerrilla, ¿no? En su país. Han hecho guerrillas en toda la región. En la década de los 60, los ejércitos de liberación nacional en todos los países, las FARC, los Tupamarus, los Montoneros, son creación cubana. Hoy día quedan en Colombia por la complicidad del presidente Petro y por la ayuda de pseudo legalización que les ha dado el expresidente Santos, las FARC, el ELN. El M-19 ya no. Y el Ecuador la última guerrilla la hizo desaparecer en la década del 90 el presidente Fujimori, el MRTA y Sendero Luminoso, pero pueden aparecer en cualquier otro lugar. Entonces, las democracias tienen que entender que esas amenazas, que esas extorsiones no son más aceptables. Y a veces usan a sus gobiernos para dictatoriales, como por ejemplo México para proteger un prófugo de la justicia en Ecuador y generar el incidente diplomático que hemos visto el año pasado con el presidente Noboa y el sentenciado Glass refugiado y tratando de ser sacado a la impunidad con el gobierno mexicano, que es en ese caso un operador de Cuba. En todo caso,
para terminar con la impunidad se necesita la decisión política de los gobiernos y hay indicaciones importantes de que este es un tiempo en el que la política de contención o de consentimiento que han ejercido las democracias los últimos 60 años o más con Cuba y los últimos 25 años con Venezuela, con Bolivia, con Nicaragua, con Bolivia desde el 2006, con Nicaragua desde el 2007, puede cambiar para entender que además de atender los síntomas, de atacar el narcotráfico, la migración forzada, el tráfico de personas, el esclavismo, los ataques a través de diversas formas de guerra híbrida que produce Cuba y las dictaduras que le son parte de su sistema, que se llama socialismo del siglo XXI, además de atacar los síntomas, hay que atacar la causa. Y la causa quiere decir ayudar a que los pueblos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia recuperen su libertad, entendiendo que el centro de este grupo criminal está en Cuba. Entonces, de eso se trata. Bueno, y debe ser muy interesante la posición que usted va a tener en este foro, que son las conclusiones. Por lo tanto, le pido y le invito para la semana próxima para que nos hable de esas conclusiones a las que han llegado eh, todos los expositores que este miércoles 14 se van a presentar en este foro. Primero escucho a los expertos, me nutro de sus aportes y trato de presentar unas conclusiones, a veces con algún aporte adicional, a veces con algún tipo de señal de parte de lo que son los principios y valores que defiende y que sobre los cuales está fundado el Inter-American Institute for Democracy, que son libertad, democracia, derechos humanos e institucionalidad. Pues permítanos a nosotros tener ese enriquecimiento la semana que viene, ¿le parece? Justo. Gracias, don Napoleón. Hasta la próxima semana, entonces. No, y Muy muchas amable. gracias por esta conversación que hemos tenido en base a ese excelente artículo que pueden leer en Infobae, ¿ok? Gracias. Sobre